gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Yo quería preguntaros si realmente cuando decimos confío en ti, Jesús, y lo que harás en mí, si lo creemos de verdad, de todo corazón. La verdad es que a veces pronunciamos frases muy fuertes y debemos de reflexionar sobre las frases que pronunciamos, porque las decimos con nuestra boca, ¿no? Y tenemos que buscar esa integridad. Bien. Bueno, cuando venía hoy para acá con mi marido, que me ha traído antes de irse a IBI, la verdad es que una situación de estas aceleradas, todo ha pasado hoy. Todos los nervios por encima, hasta me he dejado la predicación en el coche, se la ha llevado, ha tenido que volver. Ha sido terrible. Y es que realmente vivimos a veces en un mundo totalmente acelerado. Yo no sé vosotros, pero vamos a una velocidad vertiginosa. A veces empezamos y caminos, iniciamos, transcurrimos por caminos y nos dejamos llevar como si fuéramos en un tren. Incluso a veces tomamos decisiones que afectan a nuestro futuro por inercia. Tenemos presiones, demandas, tenemos cosas que nos asaltan y que cambian nuestros planes. A veces parece como que todo el mundo quisiera algo de nosotros. La familia, los amigos, la iglesia, el trabajo, los jefes, todo el mundo quiere algo y entonces atendemos lo necesario, lo urgente, pero nos olvidamos muchas veces de lo importante. Y es entonces cuando nos desorientamos, cuando entramos en crisis, una tras otra, y muchas veces esas crisis se desarrollan en nuestro interior y muchas veces no somos capaces de compartirlas y quedan ahí. Hay veces que nos cuesta reconocer que tenemos una crisis y preferimos negarlos. No pasa nada, yo estoy bien. O hay veces también que lo sabemos, pero pensamos que el tiempo lo va a arreglar. No, en poco tiempo esto va a ocurrir, va a pasar ya. Y otras veces, sin embargo, sabemos que eso es así, pero nos avergüenza reconocer que estamos en ese lugar. ¿Qué van a pensar de mí, un cristiano de tanto tiempo, con estas dudas en la fe, con estos problemas, con estos temores, ¿no? Así que nos fiamos o nos dejamos llevar por el que dirán los demás. Y eso me recuerda a un ejecutivo que le ascendieron en su trabajo y entonces estaba en su nuevo despacho, todo flamante, y había un empleado que llamó a la puerta. Entonces él, con la intención de demostrar su grandeza y cómo estaba de bien, cogió el teléfono y empezó a hablar figuradamente a su supuesto presidente. Sí, señor presidente, lo que usted quiera, señor presidente, yo estoy a su disposición, cuando usted quiera comenzamos. Y entonces se dirige al empleado, pase, pase. Y cuando el empleado pasa, dice, ¿qué quería? Dice, yo he venido a conectar su teléfono. Y es que muchas veces nos sorprendemos en esas situaciones y pensamos que Dios está en nosotros mucho más de lo que realmente está. Decimos que Dios es el número 1, pero lo tenemos en la lista de las cosas que debo de hacer. Y es que lo que necesitamos a veces es parar en esta agitada vida, reflexionar, orar. Y qué importante es, como veis ahí, ¿no?, reflexionar en nuestros caminos, porque necesitamos saber si hemos dejado a Jesús en nuestro viaje en tierra y seguimos solos. O a veces si sí que llevamos a Jesús de copiloto, diciéndonos lo que hay que hacer, pero quien lleva el volante somos nosotros, en vez de dejar que Él sea quien conduzca. Por eso si estás en este momento, o has estado en esos momentos de desánimo, de que no tienes fuerza, de que no recoges lo que crees que estás sembrando, que buscas a Dios, pero que parece que no te da respuesta ninguna, yo te pido que me acompañes, ¿no?, y te invito a parar y a reflexionar en nuestros caminos. Mirad, el Señor una vez al pueblo de Israel, a un pueblo que estaba en ese momento desorientado, estaba ajetreado, como nosotros muchas veces en nuestra vida, le dijo eso, reflexionar en vuestros caminos. Y os voy a contar un poco esa historia. Nos posicionamos, digamos, sabéis que en el año 586 antes de Jesucristo, el templo de Jerusalén, el templo que edificó Salomón, fue totalmente destruido. El pueblo de Jerusalén estaba en Babilonia. Con el edicto de Ciro, en el 538, se decretó que los israelitas podían regresar de nuevo a su Jerusalén y edificar el templo.
Entonces llegaron unos 50.000 judíos junto o al mando de Zorobabel. Y entonces empezaron a construir el templo. Pero hubo muchas presiones externas alrededor de la gente que habitaba allí, de ellos mismos, de las circunstancias, de los ajetreos de la vida. Y entonces empezó a disminuir esa reconstrucción, empezó a disminuir y se paralizó. Y estuvieron 18 años el templo totalmente parado, ¿no? El templo estaba abandonado, pero fijaros que el templo significaba la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. De la misma manera que el templo, su construcción física se había paralizado, también se había paralizado la espiritualidad de ese pueblo. Y también estaban totalmente estancados, estaban en sus cosas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban ajetreados, estaban trabajando todo el día, pero estaban trabajando en sus casas, las estaban embelleciendo, las estaban poniendo muy bonitas y ocupados de sus propias historias. Se preocupaban de ellos mismos y aún así no estaban contentos. Estaban frustrados porque no salían las cosas bien y encima había una sequía tremenda. Entonces es en este momento cuando aparece nuestro personaje, que es Ageo. Es un libro muy chiquitito dentro del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Y este Ageo, en este momento, está viviendo y habla palabra de Dios para este pueblo. Una palabra de ánimo y de exhortación. Y un mensaje que repite varias veces y dice, ¿queréis reflexionar en vuestros caminos? ¿Qué es lo que os está pasando? Entonces vamos a ver los 4 mensajes que da Ageo y vamos a ver cómo Jesús también nos los enseña de una manera muy clara y sencilla, porque como sabéis toda la palabra siempre va dirigida a Jesús. El primer mensaje de Ageo, fijaros, les dice al pueblo de Israel, que estaba ocupado en sus cosas, les dice, ¿queréis por favor reflexionar en cuáles son vuestras prioridades? Leemos en Ageo 1.3.5, los textos los he puesto en pantalla, pero los podéis buscar. Dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionad sobre vuestro proceder. El pueblo estaba diciendo, no estamos satisfechos, pero el Señor le dice, ¿sabéis por qué? Porque mi casa está en ruinas. Muchas veces ellos habían descuidado la construcción del templo, habían confundido sus prioridades. Ya lo primero no era ocuparse de esa espiritualidad, de ese lugar donde habita la presencia de Dios, y se pusieron a ocuparse de sus propias casas. Entonces eso tuvo sus consecuencias, porque no había lluvia, no había fruto, pero escucharon fielmente al Señor y empezaron de nuevo a construir. De la misma manera Jesús también nos habla claramente sobre las prioridades, sobre dónde están nuestras prioridades. Hay un fragmento en Lucas donde aparecen 3 aspirantes a discípulos y Lucas nos muestra este fragmento como para decir, mira, esto no es lo que debe hacer un discípulo. Y yo quiero que sobre esos fragmentos también reflexionemos hoy, porque uno habla de las prioridades y los otros hablarán de las otras cosas que también habla Ageo. Leemos en Lucas 9, 57 y 58, dice que iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Es fuerte. Dice, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas similares? Mirad, ahora cuando estábamos cantando, por eso he hecho la introducción anterior, ¿qué cosas estamos diciéndole al Señor? ¿Realmente creemos lo que decimos? Realmente a veces hablamos de nuestra relación con Dios y hablamos de lo fiel que es, hablamos de lo grande que es, pero ¿realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo? Este hombre le pasaba eso, decía, te seguiré donde tú quieras que vaya, allí voy yo. Pero entonces Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y es que Jesús mira el corazón de las personas. Y Jesús había visto el corazón de este hombre. Y había visto que este hombre, sus motivaciones no eran las correctas. Que este hombre realmente no iba a querer pagar el precio. Que este hombre no estaba dispuesto a abandonar su estilo de vida. Por eso Jesús le está diciendo eso. Ten en cuenta que donde voy yo no vas a estar cómodo. Donde voy yo te va a ser difícil. Donde voy no tengo sitio para dormir y no tengo provisión. No sé, confío solamente en el Padre. Jesús le estaba indicando que para seguirle, si la prioridad realmente
Había que salir del lugar de confort y recorrer los mismos caminos que él recorría. A lo mejor no hay ganancia humana en ellos, no hay enriquecimiento, hay que correr riesgos, a lo mejor hay que estar cada día confiando en la provisión de Dios. Y no era en un lugar cómodo. Fijaros que la comodidad en nuestra sociedad de hoy se exalta, es la clave, todo tiene que guiarnos a estar lo más cómodos posibles. Pero sin embargo, donde Jesús caminaba eran lugares incómodos. Porque Jesús se encuentra cuando estábamos yo sé que hay muchos lugares en el planeta donde eso ocurre, pero yo lo pude presenciar en Maputo, en Mozambique, esas montañas de basura donde las aldeas se centran abajo y viven de toda esa basura que la gente tira. Jesús está ahí en medio de ellos, no es un lugar cómodo, o en los campos de refugiados. Jesús se mueve en muchos lugares, en todos los lugares donde hay necesidad, y ahí no hay comodidad. Pero también nos enseñan las palabras de Jesús: ten cuidado con lo que priorizas, porque en lo que tú priorizas es en lo que estás viviendo. Si pones tu prioridad en las cosas que se desvanecen, que pueden desaparecer, entonces el propósito de Dios en tu vida no se va a poder cumplir, porque te vas a quedar enganchado en ellos. Necesitamos priorizar en lo eterno. Necesitamos priorizar en Cristo. Mira, tu vida es ese templo, porque es donde habita el Espíritu Santo, si tú le has aceptado a Jesús como tu Señor. Yo, desde este momento, yo quiero deciros lo mismo que me he dicho a mí, igual que le decía a Jehová al pueblo de Israel: cuidado que tu templo no esté en ruinas. Cuidado que tu templo no esté en ruinas. Recordad lo que decía Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Priorizad el reino, y no os preocupéis del día de mañana, que yo estoy con vosotros. Y de ahí quiero que reflexionemos entonces ese parón en estas preguntas, que nos hagamos, igual que me las hago yo, que nos las hagamos todo, y que nos ayuden a ver hacia dónde tenemos que caminar. ¿Cuál es mi prioridad hoy? ¿Estamos buscando a Dios en cada área de nuestra vida? ¿Estamos descuidando la presencia de Dios en nosotros? ¿Cómo anda esa relación con Dios? ¿Tu vida espiritual está en ruinas? ¿Dejamos que los avatares de la vida, que las actividades, los planes, las circunstancias ocupen ese lugar que tiene que ocupar el Señor? ¿Cómo puedes asegurar que en realidad y no en teoría, de verdad, estamos dando prioridad a la obra de Dios y no a nuestros propios intereses? Es una reflexión que es necesario hacer en mitad de este camino. El segundo mensaje de Ageo comienza con lo siguiente. Digamos que el pueblo empezó a construir ese templo, pero de pronto empezaron a decir: bueno, pero este templo nunca va a ser igual que el templo de Salomón. Y entonces ahora necesitamos reflexionar en dónde ponemos nuestras expectativas. Fijaros como dice Ageo, tenéis en pantalla en el capítulo 2. ¿Quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es este como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo, todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. No era el templo que ellos esperaban, no tenía nada que ver el segundo templo con el primer templo. Ellos tenían otras expectativas. Los ancianos, como hacía 66 años que ese templo había sido destruido, seguramente los más mayores lo conocían y podrían haberle contado a todo el pueblo cómo era de esplendoroso el templo de Salomón, ¿no? Y decían: bueno, pero entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué tenían esa añoranza? Porque era la fiesta de los tabernáculos, era el momento de la cosecha, había sequía, no tenían nada, y era además los meses que se conmemoraba la inauguración de ese templo antiguo de Salomón. Entonces ellos se desanimaron y dijeron: esto no es lo que esperábamos. Este desánimo podía paralizar la obra. Y es entonces cuando Ageo vuelve a hablar. Además, recordar que en el nuevo templo el lugar santísimo estaba vacío, porque el arca donde residía la presencia de Dios había sido destruida. Estaban totalmente desanimados. Entonces Ageo les habla y les está diciendo: ¿en qué pensáis? Si no es vuestro templo, si se trata de mí, de mi presencia. El Señor le responde
podéis leer más tranquilamente ese texto, pero fijaros, les dice, bueno, si os preocupa la grandiosidad, recordad que el oro y la plata son míos. Y si lo que os preocupa es mi presencia, os digo, la gloria prostera de esta casa será mayor que la primera, porque sobre esos mismos atrios caminaría Jesús siglos después. Entonces, ante esa situación les dice, por favor, esforzaos, cobrad ánimo, continuad manos a la obra, es necesario que quitéis vuestras expectativas y sigáis el plan que es el solo mío, y que ese plan es en el que vais a ver la gloria de Dios. De la misma manera, cogemos y retomamos ese encuentro con Jesús, con estos discípulos. Pasó lo mismo con este segundo hombre con el que se encontró Jesús, que también tenía unas expectativas un poco falsas. En este caso es Jesús quien le dice, sígueme. Es él quien llama, es él quien toma la iniciativa, ¿no? Entonces él le contesta, bueno, vale, permíteme enterrar a mi padre. No se trata de algo literal, no es que el padre estuviera de cuerpo presente y tuviera que enterrarle. Eso significa realmente el compromiso de cuidar a los padres hasta el fallecimiento. Realmente, de nuevo, Jesús conoce perfectamente el corazón de esa persona. Sabéis que en toda la Biblia el Señor valora la familia, el servicio, el cuidado de las personas. Pero sabía que en el corazón de este hombre estaba el que ponía su propio plan por delante del plan del Señor. Él estaba percibiendo cómo este hombre quería decir, bueno, yo voy a aceptar tu llamado, pero cuando pueda, déjame que primero yo haga mis planes. Es como si le dijera, Señor, te seguiré con mucho gusto, pero primero tengo algunos asuntos que atender. Déjame que lo haga a mi manera, que se cumplan mis expectativas. ¿Cuántas veces no queremos ver cumplidas nuestras expectativas antes de dar pasos en el llamado que Dios está dándonos en el corazón, ¿no? Queremos poner el cuándo, el cómo, la manera, y a veces no son cosas razonables, no estamos hablando de cosas que sean irracionales, pero sin embargo no es obediencia, porque si el plan del Señor es sígueme ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que su plan es el mejor, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Las expectativas del templo que no estaba siendo como le gustaban al pueblo de Israel son las mismas que muchas veces los creyentes tenemos sobre cómo debería de ser nuestra vida espiritual. Nos comparamos con los demás, como le pasaba con el templo, ¿no? Y eso nos deprime porque creemos que los demás están mucho mejor que nosotros y pensamos que nosotros no valemos, y el enemigo ahí hace su papel para que nos desanimemos. También tiene que ver con las expectativas que nos hacemos a veces de la propia iglesia. ¿Cómo nos gustaría que fuera la iglesia? En vez de esforzarnos y actuar en el plan de Dios, nos quejamos muchas veces sobre la gente que sirve en la iglesia. ¿Cómo lo haríamos nosotros si llevaríamos ese área? Seguro que lo haríamos muchísimo mejor. Acordaros de que el Señor responde, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Jesús le responde con claridad, no te quedes parado, yo te estoy diciendo que vengas y mi voluntad es buena, agradable, perfecto, mi plan va a ser el mejor para tu vida. No hay otro plan mejor para tu vida que el que yo te estoy ofreciendo. Esfuérzate, cobra ánimo y actúa, lo que decía el Señor al pueblo a través de Ageo. Claro que la familia, el trabajo, las relaciones son cosas preciosas que Dios nos da para cuidarlas bien. Pero el problema es cuando se interponen en nuestra relación con Dios, como le estaba pasando a este hombre, entonces sí que estamos cambiando las cosas porque las estamos subiendo a altares que no les corresponden. Necesitamos que todas esas cosas nos ayuden a crecer en nuestra relación con Dios y también a crecer en la extensión de su reino. Porque recordar que esa acción es necesario. El Señor no nos llama a una religión, no nos llama a reuniones, no nos llama a un edificio, no nos llama a una organización. El Señor nos llama a ser, a creer siendo, a vivir una vida diferente. Y eso implica esforzarnos y actuar. El plan de Dios es que seamos como Él quiere que seamos. El propósito que Él tiene para nosotros, que seamos agentes de reconciliación, agentes de paz, luz en la oscuridad, que seamos embajadores de su reino. Tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo y anunciar el reino, que no es algo teórico, es algo vivencial. Y también, igual que decía al pueblo de Israel a través de Ageo, no temamos porque Él está con nosotros hasta el final. Y eso es importante porque nos va a dar la paz que necesitamos
y va a manifestar su gloria en nuestra vida, y eso, y no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestra comunidad. Recordad, cuando en palabras de Juan, dice Jesús les dijo otra vez, para paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Ahora necesitamos reflexionar sobre ese aspecto, ¿no?, de lo que tiene que ver con las expectativas que nosotros nos hacemos. Y quiero preguntaros, ¿acaso te sientes frustrado en tu vida cristiana? ¿Decepcionado? ¿Las cosas no son como esperabas? Quizá el Señor te dice hoy a ti, a mí o a esta comunidad, te estoy llamando. ¿Qué excusas ponemos hoy? Soy yo el que te llama, dice, ¿qué temes? ¿Nuestros planes han surgido de escuchar al Señor? ¿O estamos pidiéndole que bendiga los que nosotros hemos elaborado previamente para nuestra vida? Recordar que no se trata ni de ti, ni de tus tiempos, ni de tus expectativas, porque nunca va a ser como tú quieres. Siempre va a ser como se le glorifique a Él, porque se trata de Él. El tercer mensaje es reflexiona en tu corazón, reflexiona en tu vida, reflexiona en tus motivaciones, porque por mucho que trabajes en el templo, por muchas ofrendas que lleves, por mucho que estés haciendo en ese sentido, no vas a ser limpio de lo que te contamina. En este caso, Ageo les dice al pueblo, lo mismo sucede delante de mí con este pueblo y con esta nación, de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Ahora pues reflexionad este día en adelante, antes de poner piedra sobre piedra en el templo. ¿Qué os pasa? Les está diciendo, venís a dar rituales, a tener tradición, a poner en el altar vuestras cosas, pero vuestro corazón está contaminado. Y la única manera de quitar esa contaminación es el arrepentimiento y el cambio de vida, el cambio de actitud. Dios no ha venido a que tengamos una religiosidad. La religiosidad tiende a ocultar lo que hay. Y recordad que para Dios nada hay oculto. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones. Él no quiere un sacrificio abnegado. Él quiere que estemos en el centro de su voluntad. Por eso cuando tenemos caminos lúgubres, pensamientos, cuando el pecado nos está acechando, cuando realmente las circunstancias de la vida negativas sabemos que las estamos viviendo y no nos deshacemos de ella, es cuando nos dejamos de crecer, es cuando tenemos que parar y reflexionar en cómo está mi corazón. ¿De qué sirve que yo lleve ofrenda al templo si mi corazón no está como debe de estar? Pero fijaros que el Señor dice, en el momento que cambies y que pongas los cimientos, en ese momento yo ya te voy a bendecir. Porque el camino es largo y ya está contigo. No espera que seas perfecto para bendecirte, solo espera que empieces a dar el giro y hacer las cosas como hay que hacer. Dice Ageo en ese caso, dice, reflexionad desde este día en adelante. Desde este momento, si has decidido cambiar, reflexionad en vuestro corazón. Porque el término que usa ahí de reflexionar es mirar vuestro propio corazón. Reflexiona en tu corazón. Jesús, en el último caso, el último personaje con el que se encontró ese día, también era otro aspirante a discípulo. Y le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Encontramos también esa situación en la cual esta persona tenía muchos peros. Y el Señor lo sabía, el Jesús ve el corazón, y él veía que el hombre tenía un pie dentro y otro pie fuera, que quería encargarse, que tenía demasiadas cosas que le ataban como para seguirle realmente. Y es que si no hay compromiso, si no hay obediencia, si no hay entrega total, no se puede construir nuestra vida espiritual, no se puede construir el templo que somos nosotros, como casa donde habita el Señor. Construir una vida cristiana, un discipulado genuino, requiere cambio, transformación y requiere obediencia. Requiere ver qué hacer con esas relaciones que no convienen, con esos vínculos que no son sanos, con esas dependencias emocionales, físicas y espirituales, con esos hábitos que sabemos que debemos desechar y que están impidiendo que ese templo, que nuestra relación propia con Dios, se construya. Y también afecta a la comunidad. Acordaos de nuevo cuando Jesús dice, tal y como describe Lucas, Jesús responde, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El arado es muy pesado. El arado tiene
lo acarrean los animales, pero necesita que la persona esté perfectamente enfocada en el Señor, porque si mira un poco para atrás, se pierde, se estropea y la cosecha no puede ser la que tiene que ser. Necesitamos tener nuestros ojos enfocados en Cristo únicamente para que podamos ir hacia adelante y poder evitar toda tentación y poder superar todas esas cosas que nos apartan de construir nuestra vida espiritual. Si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice Jesús cuando habla del discipulado. Eso es el verdadero discipulado. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. De nuevo el Señor te pregunta hoy sobre esta reflexión de tu corazón: ¿qué traes a mi altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué necesitas cambiar en tus hábitos y en tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo llevas igual? ¿Estás creciendo? ¿O estás siempre en la misma madurez espiritual? ¿Qué aspecto de tu vida no terminas de rendirle al Señor? ¿En qué te estás entreteniendo que te está desviando de tu relación con Dios? Reflexiona en tu corazón. Y por último, el otro mensaje que Ageo le da al pueblo de Dios es la esperanza del Mesías. Dice: en aquel día afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. En ese momento él está hablando de lo que vendrá, porque Zorobabel está en la genealogía de Jesús, desde David hasta él, en la tercera genealogía que marca el Evangelio de Mateo. Y es que el templo que reconstruyeron a lo mejor no era tan espectacular como el templo de Salomón, pero la expectativa de un auténtico Mesías, del que realmente es el templo de Dios, lo hacía muchísimo más importante. Porque fijaros, el propósito para el que ese pueblo regresó de Babilonia no era para crear una nación, sino era para crear una comunidad, una iglesia. De la misma manera Jesús nos envía de misión. Después de él hablar de todo lo que es el discipulado, como hemos estado hablando, él le dijo a los 70, yo os envío de 2 en 2, id delante de mí, a donde luego yo voy a ir. Y es muy bonito ese texto porque está diciendo que necesitamos ir a esos corazones donde él luego los va a habitar. Recordemos lo que es la gran comisión, que es lo último que el Señor nos manda. Es precisamente id y haced discípulos. Entonces debemos también reflexionar en nuestra misión. ¿Cómo seguimos a Cristo? ¿Somos realmente enviados? ¿Somos sus discípulos realmente? ¿Qué importancia damos a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo? ¿Prestamos la debida atención a la obra del Señor por encima de nuestros proyectos individuales? ¿Somos un pueblo en misión? Concluimos. Mirad, necesitamos realmente reflexionar en nuestros caminos, como individuos, como creyentes y como comunidad. Sobre las piedras de aquel templo caminó Jesús años después. El templo, dijo él, soy yo. Caerá y en 3 días será levantado, no por manos humanas. El templo ahora mismo somos nosotros, su iglesia, donde reside el Espíritu Santo. Y el objetivo del templo es que Dios habite en medio de su pueblo. Hoy ese templo somos estas piedras vivas que estamos aquí, imperfectas todas, vasos de barro auténtico, pero en los que habita, y tenemos que ser conscientes de ello, el Espíritu de Dios, que es un enorme tesoro, y es lo que nos hace instrumentos útiles para servir en esta humanidad. Somos agentes de transformación. ¿Somos conscientes de que en nosotros habita el Espíritu de Dios? Como discípulos de Cristo estamos en esa tarea. No dejemos el templo de Dios en ruinas. Decía el profeta Ageo, id a los montes, traed madera y reconstruidme casa. Bueno, Dios a través de Ageo. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Vayamos a los montes, traigamos madera y reconstruyamos lo que sea necesario. Recordad, reflexiona en tus prioridades, pon al Señor en primer lugar, confía en ello, invierte en eternidad, donde la polilla ni el orín corrompen.
El Señor quiere una relación genuina de amor contigo, conmigo, con su iglesia. Reflexiona en tus falsas expectativas, pues no es tu plan, es su plan. Dios no es una máquina expendedora. Sus pensamientos están muy por encima de los nuestros, decía Isaías. Mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos. Confiemos en su plan. Los planos del templo los tiene Él, no nosotros. Reflexiona en tu corazón, puesto que tu vida tiene que ser transformada constantemente. ¿Hay que ir contracorriente? Sí. Si uno para, ¿se va para atrás? Sí. Pero trabajemos, dependamos del Señor y rindamos cada momento de nuestra vida a Él, cada aspecto de nuestra vida. Y recuerda que Él no solo lo único que pretende es que seáis y estemos dispuestos. Que desde el momento en el que empezó a construirse el templo, Él ya estaba bendiciendo. Solo quiere tu disposición y Él te va a capacitar. Porque la voluntad de Dios no es un plan, sino una actitud. Que nuestra actitud hoy sea esa reflexión profunda que no permita que el templo de Dios que habita en nosotros quede hoy en ruinas. Que el Señor os bendiga.